Bueno, como estamos midiendo paralelo de transformadores, necesitamos en este ensayo realizar una derivación para medir corrientes. La corriente del primer transformador, la corriente del segundo transformador y la corriente total. Bueno, ya que sabemos las corrientes, tenemos que saber por qué paralelo de transformadores. Su finalidad es que si en el primer transformador tenemos 220 voltamperios y en el segundo otros 200, o ya sea la capacidad del transformador, estos se suman, o sea que tendréis 400 voltamperios. Si en todo caso tuviese tres transformadores en paralelo serían 1200. Por ende, se aumenta la potencia que yo vaya a mandar a la carga. En este caso vamos a usar un banco de resistencia. Bueno, hemos hecho en derivaciones en la segunda parte, pero este puede o no ser necesario, porque solo se necesita medir potencia. Por ende, en el primer bobinado del primer transformador no es necesario. Por eso es que nosotros decidimos no hacerlo. Pero sin embargo mantenemos el segundo, ya que en ahí es donde se va a medir la potencia, porque en la primera parte lo que nosotros necesitamos es medir corriente y en la segunda medir potencia. Por ello, nuestro analizador de potencia tiene que ir en la segunda parte, como se muestra, y nuestra pinza tiene que estar también en la segunda parte, ya que estamos midiendo potencia. Y como hemos hecho las derivaciones, podemos ver cuánto de potencia tenemos en cada transformador y cuánto tenemos en el total, o lo que le estaría llegando finalmente a nuestra carga. Luego nos fijamos de que todo esté en cero y ponemos un voltaje de 220. Luego de mostrar nuestro voltaje de 220, comprobamos que nuestra corriente 1 y nuestra corriente 2 deben ser similares, o sea, estamos hablando de más o menos 0.4 de corriente en el primero y 0.4 en el otro, y va por ahí. En todo caso nuestra corriente total tendría que ser 0.8, lo cual está bien porque como ya habíamos mencionado estas cargas se suman y tiene que darnos una carga mayor. Y como las cargas son mayores, disculpen, las corrientes, en todo caso nuestra potencia debe ser igual. Bueno, aquí mostramos cuánto de corriente tenemos y el voltaje que está ingresando o saliendo, porque estábamos midiendo la segunda parte. Pero estamos midiendo la corriente de las primeras, porque nosotros medimos corriente en la primera parte y potencia en la segunda. Para luego medir potencia necesitamos cambiar nuestro multímetro Fluke, que en este caso es analizador de potencia, no se confundan. Necesitamos cambiarlo a potencia monofásica, ya que estamos trabajando en monofásico, no en trifásico. Podemos ver que tenemos una potencia de más o menos 70, no, 52 watts, y en el de hace rato 70 más o menos. En todo caso, nuestra potencia total vendría a ser unos 120 watts, como se muestra. Bueno, a nivel de suministros de tensión se desea para una regulación de voltaje tan pequeña como sea posible. Para un transformador ideal, el voltaje de regulación debe ser 0%, lo cual nos indica que sus devanados no presentan una resistencia y y no requiere de potencia reactiva para su funcionamiento. Sin embargo, los transformadores reales tienen cierta resistencia en los devanados, y eso se puede demostrar midiéndolos, y requiere de una potencia reactiva para producir su campo magnético.